Buenas tardes a todos los colegas. Vamos a continuar, porque como habíamos dicho la vez pasada, hablar una sola hora de pacientes con extracciones es muy poquito tiempo, así que dimos en forma sencilla, práctica, lo más simple posible, cuándo hacer extracciones en ortodoncia y en qué casos. Vamos a repasar un minuto nada más, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Extracciones en ortodoncia, en caso de primeros premolares superiores e inferiores, cuándo realizarlos. Esto ya lo vimos la vez pasada, solamente para una pequeña introducción. Segundos premolares superiores e inferiores, primeros premolares superiores y segundos inferiores, primeros inferiores y segundos superiores, ¿en qué casos? Primeros superiores solamente, segundos superiores solamente, incisivos inferiores o incisivos superiores, ¿en qué casos? Y también la resolución cuando realizamos extracciones de primeros molares superiores e inferiores. Bueno, vamos a ir directamente a la charla de hoy. Lo que habíamos preparado es intentar realizar un ejemplo de cada clase, de lo que vamos a ver de extracciones, y vamos a ir viendo, vamos a ir al primer caso clínico. La vez pasada vimos un ejemplo de cefalometría y discrepancia dentaria. Ahora vamos directamente a la parte clínica de un caso con extracciones de segundos premolares, superiores e inferiores. Y luego vamos a ver otros casos más, de premolares superiores solamente. A ver, un segundito, y ya estamos con el paciente. Bien. Un caso clínico. Clase 1, esqueletal, braquifacial, y como dijimos en la primera parte, vamos a tratar de llevar al tratamiento de extracciones lo más ordenado posible, tratar de ver lo que dijimos la vez pasada. Primero, un buen diagnóstico, una buena planificación de tratamiento, independiente del aparato que vamos a utilizar. Ya dijimos la vez pasada que un bracket no reemplaza y no suplanta a un plan de tratamiento. Eso es independiente del aparato que vamos a utilizar. Y vamos a tratar de llevar lo más ordenado posible todo el tratamiento de ortodoncia. Primer caso clínico. Sofía tiene 12 años de edad. Sofía no hay asimetría facial, no hay problema transversal, es un paciente de clase 1 esqueletal, braquifacial. Tenemos una leve biprotrusión dentaria, con biprotrusión de sus labios. No es mucho, pero están un poquitito biprotrusos. Labios en reposo, cuesta cerrar un poco su boca. Es un paciente que ya viene de un tratamiento de ortodoncia previo y ya está todo alineado y nivelado, pero hay un poco de biprotrusión dentaria. Faltan los brackets de los caninos superiores, faltan erupcionar. Es un paciente que viene a la consulta para continuar su tratamiento de ortodoncia. Barra palatina, están todos sus dientes derechos, alineados, pero vamos a ver qué pasa con la cefalometría. No hay discrepancia dentaria, pero sí tenemos una leve discrepancia cefalométrica. Lo que habíamos visto la vez pasada era posición del incisivo inferior con respecto a apogonion, ver en qué posición está ese incisivo. Lo que me habían consultado era con respecto al plano mandibular, el ángulo del limpa, que es el ángulo que se forma del plano mandibular al incisivo inferior. Debería ser de 90 grados. Si el ángulo es mayor, el diente está volcado hacia afuera, el incisivo. En este caso yo tomo como referencia a apogonion. Cefalometría, apogonion, incisivo inferior 6 milímetros, incisivo superior 9 milímetros, ángulo interincisivo 122. Y acá tenemos, en este caso, hay un poquitito de escaso overbite. En el caso de querer mejorar este overbite, necesitamos sí o sí llevar este incisivo hacia atrás, el incisivo superior hacia atrás. Bien, diagnóstico. Problema esqueletal, no tiene transversal.
es una clase 1 esqueletal, paciente braquifacial, braquisevero. Y problema dentario, ya lo vimos, clase 1, molar y canina, escaso overbite, ángulo interincisivo 122, no tiene discrepancia dentaria, superior e inferior, pero tiene discrepancia cefalométrica. ¿Cuáles serían mis objetivos del tratamiento de ortodoncia en este paciente? Bueno, corregir esa leve biprotrusión dentaria, mejorar su perfil facial, lograr overjet, overbite, lo mejor que se pueda, oclusión y desoclusiones. Y aquí acá tenemos el escaso overbite por la protrusión que existe en esos dientes superiores e inferiores. Es leve, pero imagínense que si quisiéramos mejorar este overbite, si quisiéramos llevar 3 milímetros para atrás los incisivos inferiores, necesitamos 6 milímetros de espacio en total de la arcada inferior. Bueno, continuamos y ahora sí, comenzamos. Primera etapa del tratamiento de ortodoncia. Es un paciente que vamos a realizar extracciones de segundos premolares superiores e inferiores. Realizamos secuencias de arcos, como ya vimos la vez pasada. En la primera etapa, solamente secuencias de arcos hasta el 19x25 de acero, maxilar superior y maxilar inferior, retroligaduras en los 4 cuadrantes, de 4 a 7, y solamente secuencias de arcos. Este paciente, como está bastante avanzado, vamos a ir un poco más rápido en la primera etapa de alineación y nivelación. ¿Qué habíamos dicho de los segundos premolares superiores e inferiores? En general, en la parte clínica, generalmente utilizamos extracciones de segundos premolares en casos de mordidas abiertas, problema esqueletal, problema vertical, cuando tenemos escaso overbite, buen perfil del paciente y poca discrepancia dentaria y cefalométrica. Coincide con el caso clínico que vamos a ver ahora. Comenzamos. Extracciones de de segundos premolares inferiores. Continuamos con la secuencia de arcos. Ya vamos a cementar los brackets en los que faltan, en los caninos. Extracciones de 5-5. Extracciones de 5-5 superiores e inferiores. Siempre recomendamos, en los casos que estén los segundos molares erupcionados, a todos nuestros pacientes intentamos llegar desde el primer día hasta los segundos molares, sea la biotipología que sea. Extracciones, 5-5 superiores, y ahora sí, a comenzar con las secuencias de arcos hasta el 19x25 de acero. En este paciente, como ya está todo alineado y nivelado, y el objetivo del tratamiento es retrusión de estos incisivos 3 milímetros aproximadamente, vamos a tener que perder anclaje. La pérdida de anclaje favorece al problema vertical anterior. En este paciente sería anclaje recíproco. Continuamos. Solamente secuencias de arcos, retroligaduras en los 4 cuadrantes, que era lo que ya dijimos, eso es de MBT, retroligaduras pasivas en la primera etapa del tratamiento. Lo único que estamos haciendo es secuencias de arcos y descomprimiendo los dientes anteriores hacia el lugar de las extracciones. Se van descomprimiendo. Y ahora sí, llegamos a la segunda etapa del tratamiento, a la mecánica. Tenemos 19x25 de acero superior e inferior, y ahora comenzamos la parte activa del tratamiento de ortodoncia. Cierre de espacios, maxilar superior e inferior con mecánica de deslizamiento, según lo indica MBT, pérdida de anclaje, en el caso de que tengamos que utilizar esa pérdida con anclaje recíproco, elásticos intermaxilares si es necesario, gomas de clase 2, gomas de clase 3. Esta sería la parte activa del tratamiento de ortodoncia, en la mecánica. Y como vimos la vez pasada también, para seguir en forma ordenada en la mecánica de tratamiento, tratamos de ir en forma ordenada con estos pasos. Clase 1 canina, corrección de línea media, retrusión de los incisivos con control vertical, el sector anterior, superior e inferior,
con cierre de espacios, mecánica de deslizamiento, y por último, lo que sobra, pérdida de anclaje. Secreto en la mecánica de tratamiento, tratar de organizar el sector anterior o el grupo anterior de canino a canino, y lo que nos queda sería la pérdida de anclaje. Continuamos. 19 por 25 superior, 19 por 25 acero inferior, y lo que vamos a hacer en este paciente es ligadura en 8 de canino a canino, elastómero del 7 con mecánica de deslizamiento en paralelo, y vamos a tomar el bracket del canino. Lo mismo, vamos a retruir los 6 dientes anteriores y que el arco se desplace con deslizamiento por 5, 6 y 7. Tenemos 2 piezas posteriores de cada lado, 4 en total, para retruir 6 dientes anteriores. De esa manera, los incisivos y los caninos comienzan la retrusión. Ahí estamos. Tenemos que comenzar a retruir con pérdida de anclaje. Sería anclaje recíproco. Y ya también vamos a ir al maxilar superior. Una vez que comenzamos con la retrusión del sector antero-inferior, ahí sí podemos comenzar con la parte superior. En el maxilar superior hacemos exactamente el mismo sistema de trabajo como lo explicamos la vez pasada, pero en este caso, como tenemos diastema entre 2 y 3, vamos a utilizar elastómero del 7 al 2, del 7 al 2, y recuerden que tenemos que hacer ligadura en 8 de lateral a lateral, como explicamos la vez pasada. En este momento estamos retruyendo maxilar inferior y maxilar superior, cerrando espacios con la mecánica de deslizamiento. Continuamos. Vamos cerrando espacios, pasa el tiempo, pasan los meses, y llegamos a esta situación. Tenemos el grupo anterior, ya está controlado. Canino en clase 1, canino en clase 1, ya después tenemos que resegmentar estos brackets o hacer algunos escalones de compensación en la última etapa del tratamiento. Espacios que queden entre 3 y 4, entre 3 y 4, 5 y 6, que ya vamos a realizar pérdida de anclaje para finalizar el cierre de espacios. Línea media, controlada. Overbite, controlado. Clase 1 canina, falta la pérdida de espacio o el cierre de atrás para adelante. Lo que estamos diciendo, faltan espacios para continuar y para terminar de cerrar estos pequeños milímetros que nos están quedando. Una vez que finalizamos el cierre de espacios, ¿cuál es el objetivo de la mecánica de tratamiento en un paciente con extracciones? El objetivo es cerrar espacios y finalizar el cierre de espacios y que logremos clase 1 canina y molar. Y por último entramos en la última etapa del tratamiento. Arco liviano arriba, arco pesado abajo, esto ya lo vimos la vez pasada, ligadura conjugada en ambos maxilares, escalones de compensación en los arcos o recementado de bracket para finalización y detalles, gomas verticales, mucho control de la oclusión y por último, oclusión y desoclusiones antes de retirar los aparatos. 0,18 de níquel titanio, ligadura en 8 de 7 a 7, al 7, y en el maxilar inferior exactamente lo mismo. Estos son los detalles que tenemos que finalizar con el tratamiento de ortodoncia. Ahí estamos. Gomas verticales. Recuerden que la vez pasada también lo vimos esto. Si utilizo 2 dientes arriba, 2 dientes abajo, gomas verticales, con fuerzas verticales, utilizo 1/8 heavy. En el caso de utilizar 3 dientes arriba y 3 dientes abajo, utilizo 3/16 heavy. Uso 24 horas. Lado izquierdo, oclusión, clase 1, clase 1, clase 1. Y acá falta un leve engrane de esa oclusión. 2 posibilidades. O recementamos estos brackets que están mal cementados, o leve escalón en el arco, con el 0,18 de níquel titanio, es lo que hago con mucha frecuencia, para extrusión, para intrusión, para rotación de una pieza dentaria, leves escalones
o recementado de brackets. Últimos detalles, vamos casi finalizando con el tratamiento. Acá tenemos el canino engrana bien y me falta mejorar la oclusión de este premolar, o el de abajo o el de arriba. Perdón, en este caso lo que hice fue lo más sencillo, pasé el arco por arriba, continúa con gomas verticales y ese 4 se extruye buscando la oclusión. Bien, vamos finalizando. Última etapa, retiro de aparatología y contención fija maxilar superior e inferior. Final del tratamiento. Sofía tiene 13 años, 8 meses. Perfil. Recuerden que la vez pasada también habíamos hablado con respecto a extracciones. Cuando está indicado extracciones, no siempre es sinónimo de retrusión de todos los perfiles cuando hacemos extracciones. ¿Sí? Claro que nos fijamos en el perfil del paciente y en la oclusión. Ni solo perfil, ni solo oclusión. Siempre tiene que ir de la mano. Bueno, final del tratamiento de ortodoncia. Clase 1, clase 1, clase 1 canina, clase 1 premolar y molar. Finalizamos. Contención fija, como realizamos en todos los pacientes, de 2 a 2, maxilar superior, y de 3 a 3, maxilar inferior. Bien. Final del tratamiento de ortodoncia. Un poquito mejor la posición del incisivo inferior con respecto a su hueso, a su parte esqueletal. Posición, contención fija, superior e inferior. Bueno, seguramente en este caso erupcionarán los terceros molares porque hay espacio para erupción. Final del tratamiento, de más 6 que teníamos el incisivo inferior, pasamos a 2 y a 5.4. Más 6, 2.3, más 9, 5.4. Hubo una retrusión con anclaje recíproco, pérdida de anclaje. Realizamos el control, pre y post, estaba un poquitito biprotruso. Final del tratamiento, perfil, oclusión, con extracciones de segundos premolares superiores e inferiores. Inicio, final, y el perfil del paciente, ahora vamos a ver. Lo que consideramos, lo que tomamos como referencia es, con respecto al plano de Ricketts, punta de nariz, borde del mentón, el labio inferior está un poquito por afuera de ese plano. Y en este caso está 1 milímetro, 1,5 milímetros por adentro de ese plano. O sea que su perfil no está tan mal. ¿Sí? Bueno, segundo caso. Vamos a ver ahora, también realizando todos los detalles, vamos a ir viendo un paciente con extracciones de primeros premolares solamente. Y vamos a ver paso a paso todas las etapas del tratamiento. Bien. Clase 2, esqueletal, leve, pero es una clase 2. Esta paciente se llama Manuela. Vemos este caso clínico y ya realizamos algunas consultas si quieren ver. Manuela, 20 años de edad, es un paciente adulto, tiene lindo perfil, leve, clase 2, el mentón está un poquito hacia atrás, pero su perfil, nariz, mentón, está bastante bien, no tiene mal su perfil. Esta es su oclusión. Manuela tiene clase 2 esqueletal, ya vamos a ver la cefalometría. Clase 2 molar, lado derecho, clase 2 canina, casi que este premolar está ocupando el lugar del canino. Y lo mismo del otro lado. Buena clase 2, con el canino 6 milímetros por lo menos en clase 2, 5 o 6. Discrepancia dentaria y también tenemos discrepancia cefalométrica, principalmente superior. Discrepancia dentaria. Yo consideré apiñamiento 6 o 7 milímetros en el maxilar superior.
Y en el maxilar inferior, mucho menos. 2 o 3 milímetros. 1 milímetro, 2, 3, es muy poquitito la discrepancia que tenemos. Dentaria. Vamos a ver la cefalométrica. Radiografías. Este paciente ya tiene finalizado más de 10 años, como creo que 11 años. Clase 2, 6 de convexidad. Es un paciente mesofacial. Vamos a hacer un resumen de su diagnóstico. Clase 2, 6 de convexidad, mesofacial, 45 dimensión vertical, 124 ángulo interincisivo. Posición del incisivo inferior, 2, con apogonion. Bien. Y posición del superior, 8.8, más la discrepancia dentaria. Hace muchos años atrás realizamos en todos nuestros pacientes montaje en articulador, inicial y final. Problema transversal no tiene. Clase 2 esqueletal, anteroposterior, es un paciente mesofacial, no es braquio, perdón. Problema dentario. Clase 2, molar y canina de ambos lados. Overjet aumentado, overbite aumentado. Discrepancia superior menos 7, menos 3 el inferior, posición y posición. Con estos 4 valores, la vez pasada hicimos diagnóstico, plan de tratamiento, extracciones, no extracciones, y dónde nos va a quedar nuestro paciente. Bueno, objetivos. Corregir el apiñamiento dentario, lograr clase 1 canina, mantener esa clase 2 molar, intentar mejorar overbite, que está aumentado, corregir la discrepancia, obviamente, y mejorar también el overjet. En este caso decidimos realizar, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? 2 extracciones de primeros premolares. En este paciente tenemos 2 posibilidades. O distalamos 7 milímetros de cada lado, porque es un paciente que tiene mordida profunda, permitiría, y es muchísimo trabajo, pero se puede realizar, o extracciones de primeros premolares. Llevar los caninos a clase 1, de ambos lados, y mantener los molares en clase 2. En este caso sería anclaje máximo. La idea es que esos molares no se muevan de su lugar, ni perder anclaje en la primera etapa. Con MBT, primer arco, retroligadura 7-3 en los 2 cuadrantes, derecho-izquierdo, y con esas retroligaduras pasivas empezamos a descomprimir a los caninos hacia el lugar de las extracciones. Solo secuencias de arcos, y en el maxilar inferior, para compensar esa pequeña discrepancia dentaria que tiene, vamos a hacer stripping en los incisivos, de canino a canino. Ahí están las indicaciones de extracciones de primeros premolares solamente. Protrusión superior, clase 2 canina y molar, sin discrepancia dentaria y cefalométrica inferior o mínima, y el paciente va a finalizar en clase 1 canina y clase 2 molar. Coincide con la clínica que tenemos en este paciente. Habíamos hablado también de la versatilidad un poquito con respecto a los caninos en caso de extracciones. MBT presenta 2 prescripciones de los brackets de caninos. Lo normal, lo original, es que tenga torque negativo. Todas las prescripciones de arco recto, ya sea Roth, MBT, Damon, presentan torque en los caninos negativo, en superiores e inferiores. MBT presenta una variación o una versatilidad donde tenemos los caninos de torque 0 grado. ¿Para qué es esto? Principalmente cuando el canino no queremos que la raíz se vaya hacia palatino, permitimos que los caninos que queden un poquito más rectos y que la raíz corra sobre el esponjoso. Caso con extracciones de primeros premolares, utilizamos torque 0 grado en los caninos. Bien. Bueno, eso es de MBT. Vamos a realizar 2 extracciones, primeros premolares. Utilizamos en este caso también la versatilidad de MBT con respecto a la posición de los tubos, que ya hablamos también la vez pasada. Como este molar va a ocluir en clase 2, vamos a utilizar tubos en 6 y en 7
superiores sin rotación distal. Los únicos tubos que no tienen rotación distal es 37 y 47. Por lo tanto, estos tubos, el 47 va a ir al 26, girado, y el 37 va a ir al 26, al 16. 26 y 27 son iguales. 16 y 17 son iguales. Los dos sin rotación distal. Versatilidad según prescripción de MBT. Torque 0 grado y tubos en 6 y en 7 superiores sin rotación distal. ¿Bien? Y ahora sí, comenzamos a trabajar. Retroligaduras 7-3. ¿Cuáles serían nuestros elementos de anclaje en este caso? Tenemos 1, 2, 3 piezas posteriores contra un canino que no tiene hueso por distal. Y esto es una retroligadura pasiva, no activa. Comenzamos a trabajar, primer arco, secuencias de arcos y llegamos a la mecánica de tratamiento. Comenzamos. Primera etapa, alineación y nivelación. Cementado de brackets, primer arco 0,12 de níquel titanio, retroligadura 7,3 en ambos cuadrantes. Un poquito más de ajuste en las ligaduras metálicas, utilizamos brackets ligados. Continuamos, secuencias de arco 0,16 de níquel titanio o 0,18, de acuerdo a lo que podamos colocar en la arcada del paciente. Maxilar inferior, hicimos un poco de stripping con tiras de pulir mientras comenzamos en la parte superior. Secuencias de arcos, 16×22 de níquel titanio, maxilar superior, 0,14 de níquel titanio, maxilar inferior. Tenemos un problema vertical, ya lo vamos a corregir. 16×22 de níquel titanio, maxilar inferior, 16×22 de acero, maxilar superior, y lo único que vamos haciendo en el maxilar superior es descompresión de estos caninos con las retroligaduras. El premolar se mantiene en clase 1, molar se mantiene en clase 2, premolar en clase 1, molar en clase 2. Y el canino se descomprime hacia el lugar de la extracción. Vamos finalizando la primera etapa, y ahora sí, llegamos 19×25 de acero superior e inferior, mejoramos un poco el overbite, pero todavía falta trabajar más en la mecánica de tratamiento. La vez pasada habíamos dicho de leves curvas reversas para comenzar la mecánica de tratamiento. Hasta el momento solo hicimos secuencias de arcos y cambio de la retroligadura, o ajuste de la retroligadura. Sería todo pasivo. Hasta ahí llegamos. Fíjense que se va mejorando la discrepancia dentaria, posiblemente mejore un poco la discrepancia cefalométrica, los espacios se van cerrando, pero todavía falta la mecánica. Y ahora sí. El replanteo del tratamiento en la mecánica sería, bueno, a partir de ahora tenemos que comenzar a llevar caninos a clase 1, corrección de línea media, retrusión del sector antero superior con control vertical, por último pérdida de anclaje maxilar superior si es necesario. Comenzamos a trabajar. Torque en incisivos superiores con leve curva reversa, como vimos la vez pasada, y cierre de espacios. Primero, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Lo que dijimos de ir lo más ordenado posible. Primero, fijar el ojo en la llave canina. Luego línea media, luego control de los incisivos con mecánica de deslizamiento, retrusión, y por último pérdida de anclaje. ¿Cómo hacemos para distalar un canino? Tenemos solamente un juego de brackets, un arco 19×25 y ligaduras metálicas. Lo que planificamos para distalar los caninos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de anclaje 3 piezas posteriores con una ligadura que viene en paralelo por distal de la pieza que queremos distalar, y vamos a tomar al lateral. De lateral 19×25 de acero, vamos a colocar un resorte entre 2 y 3, y el resorte
va a trabajar hacia mesial y hacia distal. Pero, como tenemos una ligadura metálica que viene del 7 a mesial del 2, el 2 no permite que se vaya hacia mesial. Por lo tanto, el resorte va a trabajar solo para distal. Es un sistema muy simple para distalar los caninos sin utilizar tantos recursos. Tomando como anclaje las 3 piezas posteriores con una ligadura pasiva y que el resorte trabaje en el tiempo. Ahí estamos. Resorte entre 2 y 3, ligadura metálica en 8, viene en paralelo por distal de la pieza que queremos instalar, no puede venir en 8 por distal de la pieza, si no, no distala. Comenzamos a trabajar, anclaje en 5, 6 y 7, con ligadura en paralelo de 7 a 2. Lo podemos utilizar en los 4 cuadrantes, es un sistema muy simple para distalar los caninos. Continuamos. Ahora vamos a retrusión de los incisivos con control vertical. El control vertical dijimos que era leve curva reversa, con ese mismo arco de 19 por 25. Y por último, cierre de espacios. Si logramos que los caninos queden en clase 1, ya distalados, obviamente que tenemos un gran diastema entre 2 y 3 de ambos lados. Ahora tenemos línea media, llave canina en clase 1. Si está bien la línea media, podemos comenzar con la retrusión. ¿Qué realizamos? Ligadura en 8. Una vez que distalamos el canino, lo mantenemos con una ligadura en 8 de 7 a 3 por debajo del arco, ligadura en 8 de 2 a 2 por debajo del arco, y ahora lo que decimos siempre, el astómero, esa gomita verde que utilizamos del 7, en paralelo a buscar al 2. Y lo que vamos a hacer es retrusión de esos dientes anterosuperiores a través de una mecánica de deslizamiento que el arco se tiene que desplazar a través del 3, del 5, del 6 y del 7. ¿Qué tenemos como elementos de anclaje? 4 piezas, más 4 son 8 piezas posteriores contra 4 incisivos. Tenemos un super anclaje para hacer la mecánica de cierre de espacios. Comenzamos con la retrusión de 7 a 2, de 7 a 2, ligado en 8. Comenzamos inicio y ahora sí comenzamos con la parte de cierre de espacios. Es lo que tenemos en este momento. Cerramos espacios entre 2 y 3 con control vertical, con esa leve curva reversa. Finalizamos el caso y ya vamos a ver algunas consultas. Bueno, cierre de espacios. Maxilar superior y maxilar inferior, solamente stripping y secuencias de arcos. Última etapa. En este caso habían muy pequeños detalles para corregir en la última etapa. Clase 1 canina, clase 1 premolar, clase 2 molar, algunos escalones de compensación en el arco, lo hice con ese arco grueso de 19 por 25, pero tiene que ser escalones de medio milímetro, muy suaves, para lograr una mejor oclusión. Última etapa. Acá hay un pequeño detalle también de compensación por la anatomía de esos dos dientes. Eran distintas. Final del tratamiento de ortodoncia. Contención fija, superior e inferior. Este paciente finalizó, creo que ya lleva como 10 años, 11 años. Manuela, final del tratamiento. Perfil está bastante aceptable. No hubo una gran retrusión. Clase 1, clase 2 molar, clase 1 canina y clase 2 molar. No utilizamos ningún elemento de anclaje accesorio, ni microimplantes ni barra palatina. ¿Qué utilizamos como elementos de anclaje desde el primer día? 3 piezas posteriores. Ahí está el secreto. Y con fuerzas pasivas en la primera etapa y fuerzas activas en la segunda etapa. 2 a 2, contención fija, 3 a 3, contención fija, como siempre. En ese momento hacemos montaje en articulador en todos nuestros pacientes, inicio y final. Final del tratamiento, es muy probable que no tenga espacio para esos terceros molares, se indican las extracciones de esos terceros molares. Posición y posición. Final del tratamiento,
comenzamos con 2 milímetros la posición del incisivo inferior y finalizamos con 2.7. 7 décimas se protruyó el incisivo inferior. Y el incisivo superior comenzamos con 8.8, a pesar de haber corregido toda la discrepancia dentaria, finalizamos 3 milímetros más atrás esos incisivos superiores. Era lo que buscábamos. Pre y post, inicio, final, perfil al final del tratamiento, está bastante aceptable. Inicio, final. Clase 2, clase 1 canina, de ambos lados. Posición de los incisivos, hicimos un poco de clipping, corregimos discrepancia dentaria y cefalométrica superior. Inicio, final del tratamiento. Perfil. 2 milímetros el labio inferior por detrás del plano de Ricketts, 1 milímetro, 1,5 milímetros. O sea que no hay gran diferencia en el perfil facial en un paciente con extracciones de segundos premolares. 5 años después, a Manuela la vemos, perfil, ya tiene 29 años, bien su sonrisa. Oclusión, 5 años después, clase 1 canina, clase 1, clase 2, clase 1, clase 1, perdón, y clase 2. Oclusión, bien la línea media, bien sus caninos. Buen acoplamiento. Mantiene su contención fija, ahí se despegó un poquito de cemento, y mantiene su contención fija. ¿Bien? Bien. Bueno, Gustavo. Hola. Señor, sí, Sí. hay varias preguntas. Vamos Bueno. por la primera, que fue la doctora Janina. Dice, si utilizás solamente contenciones fijas. Yo creería que 98% utilizo contención fija 2-2, 3-3. Maxilar superior y maxilar inferior. Sí, generalmente sí. En muy raras ocasiones utilizo contención móvil. Durante mis primeros 10 años de ortodoncia utilicé mucho contención móvil y la verdad que como el paciente no las usa, después de un tiempo las deja de usar, hay recidivas en los tratamientos de ortodoncia. Perfecto. Patricia pregunta, ¿puede ser que al principio del caso, creo que está hablando del segundo caso, mostraste un transpalatino y un arco lingual? Y Sí, pregunta si eso era era, lo que traía del tratamiento anterior. exacto, era un paciente que viene, fue el primer paciente que ya traía brackets metálicos, Sofía. Sofía traía barra palatina en 6-6, que yo se la saqué, y tenía un arco lingual de 6-6. Sí, traía, pero se lo saqué y generalmente más del 90% de mis tratamientos de ortodoncia no utilizo casi nada de elementos de anclaje. Muy pocos microimplantes y muy pocas barras palatinas. Generalmente utilizo barra palatina cuando tengo que ensanchar el maxilar superior. Ahí sí, para problemas transversales, barra palatina. Pero no utilizo casi ningún elemento de anclaje. Ya sea con anclaje máximo, como en el paciente, como en el último, como en pacientes con anclaje recíproco, mucho menos. Bien. Bien, un avisito para los que están levantando la mano. Las preguntas, por favor, las pueden hacer o por el chat o por preguntas y respuestas. Martina pregunta, ¿por qué siempre relaciona el segundo premolar en las extracciones con el control vertical? Y dice, o sea, ¿el control vertical se puede tratar sin extracciones o con extracción de cualquier otra pieza dentaria porque hace énfasis en el segundo premolar? En general, bueno, depende cómo sea. Hago mucho hincapié en posición del incisivo inferior. Ahora, si tenemos buena posición del incisivo inferior, con una buena verticalización de ese incisivo, que no haya protrusión de ese incisivo, pero buena posición quiere decir, ejemplo, yo tomo como referencia mucho incisivo inferior apogonio. Si la posición del incisivo 1 no va, o sea, me da la posibilidad de trabajar en sentido vertical, puede ser con microimplantes e intrusión del sector posterior superior. Sería una alternativa. Ahora, si mis incisivos superiores e inferiores, como en el caso anterior, me chocan y no tengo posibilidad
de extrusión de estos dientes, o sea, tengo que tener un espacio, un overjet, para que haya un buen overbite. O sea, hay que ver muchas más cosas con el problema vertical del paciente. Y si es un paciente con problema vertical en crecimiento, bueno, mucho más cuidado todavía, mucho más control del control vertical. En este caso, decidí extracciones de 5 pero a ver, ¿cómo hubiese hecho donde era un paciente que estaba biprotruso con problema vertical? ¿Cómo hago para lograr buen overbite? Era más complicado. O sea que en este caso yo considero que era aceptable para mejorar la posición del incisivo inferior y para mejorar también el overbite en este paciente. ¿Sí? Bien. Martina nos hace una segunda pregunta y dice, si termina la alineación en 19,25 por 25, ¿no puede hacer el deslizamiento con un 17 por 25 para disminuir la fricción? Sí, buena pregunta también. Bueno, el tema es el siguiente. Si yo utilizo un bracket con un slot de 22 por 28, en general la mayoría de todos nuestros pacientes, todos nuestros brackets que existen en el mercado, la gran mayoría son de 22 por 28 el slot, donde tenemos un fondo 28 y una altura de 22. Si yo coloco un 19 por 25, hay una mínima fuga de torque, ¿sí? Y se disminuye la fricción luego de que el arco 19 por 25 trabaje 30 a 45 días y el arco corre perfectamente bien. Ahora, si yo coloco un 17 por 25 en un slot de 22 por 28, en el sector anterior, en los dientes anteriores, superiores e inferiores, hay mucha fuga de torque. Por lo tanto, no tenemos buen control de torque y mucho peor todavía si utilizamos un aparato autoligado pasivo. Hay menos control de torque en el sector antero-superior y antero-inferior con un arco con menor calibre del 19 por 25. Por eso, la prescripción de Roth, original de Roth, el doctor Roth, decía 21 por 25 para mejor control de torque en el sector anterior, y de ahí viene de desgastar los arcos en los sectores posteriores para que haya un poquitito de deslizamiento. Pero si ustedes utilizan 22 por 28 slot del bracket con 19 por 25, tranquilamente funciona a la perfección, con aparatología ligada o con autoligado, en los sectores laterales cuando queremos la mecánica de deslizamiento. Es lo que estamos utilizando hace 18 años y funciona perfectamente bien. No hay ningún inconveniente. 19 por 25 de acero, porque si no, no se alcanza tampoco a finalizar bien la nivelación y la alineación en la primera etapa. O sea que no hay ningún problema con respecto al deslizamiento con ese arco. ¿Bien? Bien. María Celeste pregunta si pueden utilizar la mecánica para distalar canino con arco recto Roth. Hay que considerar que, o sea, como poder, yo dije la vez pasada, si uno utiliza brackets de Ricketts de hace muchos años y el tratamiento queda a la perfección, para mi gusto está perfecto. Utilicen cualquier aparato, no hay ningún inconveniente. El que maneja Roth hace Roth, el que maneja Damon hace Damon, el que maneja MBT hace MBT. Lo importante es que el tratamiento de ortodoncia quede bien. Si es para extracciones, con Roth, con Damon, con MBT, es para extracciones. Y no hay casos seleccionados. Este va con MBT, este va con Damon y este va con Roth. Para mi gusto. Si uno maneja bien una técnica, puede usar cualquier técnica. Lo que sí hay que considerar es cuando, con los brackets de Roth principalmente, que tienen mucho torque negativo, los caninos, hay que considerar que las raíces se van para afuera. Y ahora tengo que deslizar ese canino hacia distal con esa posición de ese torque de ese canino. Yo prefiero que los dientes estén más derechos, que es lo que me da un bracket de 0 grado, y ahí sí puedo desplazar a los caninos sin problema. O sea, ¿está prohibido hacer distalamiento de caninos con bracket de Roth? No, se puede. Yo elijo esta opción, ¿sí? Pero bueno, Bien. es por eso, es lo que considero
el distalamiento con bracket de 0 grado en los caninos. ¿Bien? Bien. Patricia nos pregunta, en el caso 2, para mejorar la línea media en la técnica de deslizamiento, lleva primero los 4 ante los superiores hacia el lado que querés mejorar esa media, y una vez centrada, ¿tirás de izquierda y de derecha? Bien. Una alternativa es, si yo tengo ejemplo, 1 milímetro y medio, la línea media superior corrida para la derecha, lo que puedo hacer es, ligo en 8 los 4 incisivos superiores, retruyo con el elastómero del lado izquierdo solamente, corro los 4 incisivos y ahí ya corrijo la línea media. Y ahora sí, retruyo del lado derecho y del lado izquierdo, como dijo la doctora. Ahora, si tengo que correr 4 milímetros la línea media superior para un lado, yo prefiero ir corriendo de a uno. Primero llave canina, luego línea media, luego retrusión con control vertical, y por último, cuando ya tengo el grupo anterior armado, ahí comienzo a perder anclaje. Sería lo más ordenado posible. Sí. Perfecto. Lorena primero agradece por compartir los conocimientos y pregunta, cuando dice faz pasiva y activa, ¿a cuántos gramos, fuerzas pasivas y activas, a cuántos gramos de fuerza se refiere? Bien. Bueno, en eso clínicamente es muy difícil. ¿Cuántos gramos de fuerza aplico cada vez que viene el paciente? Es imposible, nadie puede lograr eso. Me refiero pasivo es solamente secuencias de arcos, primera etapa, alineación, nivelación, 0,12, 0,14, 0,16, 18, 16 por 22, bueno, todo lo que ya vimos. Y la fuerza pasiva es la retroligadura metálica de 7 a 3 en los 4 cuadrantes cuando hacemos extracciones. Eso sería una retroligadura pasiva. Apretamos hoy esa retroligadura, el diente se descomprime y a los 2 días ya deja de trabajar. Versus un resorte, un elastic, un elastómero, un módulo elástico. Eso serían fuerzas activas. O sea, yo prefiero fuerzas pasivas en la primera etapa porque no le estoy aplicando fuerzas activas en el sector posterior para no perder anclaje. Solamente es aprieto 3 contra un canino que no tiene hueso por distal, se descomprime el canino 2 días y ahí queda. No estoy todo el día aplicándole fuerzas activas con un 0,14 de níquel titanio ni con un 0,18 de níquel titanio. Ahí está el mayor secreto de no perder anclaje. Fuerzas pasivas en la primera etapa, y cuando ya tenemos el 19 por 25, ahí sí, a full con las fuerzas activas. Fuerzas activas serían resortes, elastic, elastómeros, módulos elásticos, gomas de clase 2, gomas de clase 3, que eso queda para la segunda parte, para la mecánica de tratamiento. Esa es la diferencia entre activo y pasivo. ¿Bien? Bien. Josefina pregunta 2 cosas. Aparte de las tiras de pulir, si hay otro método para hacer stripping, y a partir de qué arco podemos usar retroligadura activa para que no se nos curve mucho la curva de Espy. Bien. Bueno, hay un aparatito mecánico, no recuerdo cómo se llama el nombre, es como un micromotor que utiliza un sistema de stripping que es en forma mecánica. Si no tenemos las tiras de pulir, yo generalmente en el sector anterior utilizo tiras de pulir, nada más, y en el sector posterior, previa gomita de separar, yo utilizo unas piedras que son súper finitas para hacer un pulido entre dientes. Ejemplo, entre 5 y 6, goma de separar, se separa medio milímetro, paso esa piedra, pulo y distalo una sola pieza dentaria. Después voy a mesiar y voy distalando de a uno. La segunda pregunta era... La segunda es, ¿a partir de qué arco podemos usar retroligadura activa para que Bien. no se nos curve mucho la curva de Espy? Perfecto. Tiene que quedar bien claro e ir ordenado y hacer lo más simple que se pueda. Habíamos dicho, fuerzas pasivas, primera etapa del tratamiento de ortodoncia, alineación y nivelación. ¿Cuándo se finaliza una alineación y nivelación? 19 por 25 a 0. No podemos comenzar con
resortes, elastómero, goma de clase 2, goma de clase 3, mecánica de deslizamiento, con un 16 por 22 de acero. ¿Por qué? Porque si yo aplico una fuerza de un 2 a un 7 con un 16 por 22 de acero, se flexiona el arco y ya se me quiebra la curva de ese paciente. O sea, el arco más grueso sería lo ideal, el 19 por 25, en MBT, para comenzar con las fuerzas activas. Sí. Bien, ¿Otra? Eleonora pregunta, sí, hay bastantes. Eleonora pregunta, si tomas pacientes con aparatología colocada por otro colega y continúas el tratamiento, o si rediagnosticás, retirás la aparatología y recomenzás desde ahí. Depende. Bueno, tengo muchos colegas que por una cuestión de los pacientes que, como viajo por el interior, recibo muchos pacientes que me derivan para continuar el tratamiento de ortodoncia. En algunos pacientes, en la mayoría vienen bien armados, en general continúo con esa aparatología si está todo bien ordenado, como en este caso de esta chiquita, que estaba muy bien, muy prolijo todo su cementado de brackets, y en algunos casos viene muy mal todo, no vienen derivados, sino que vienen de no sé dónde, y en los casos donde habían dicho no extracciones, y si yo considero realizar extracciones, bueno, yo le planteo y hago mi plan de tratamiento y mi diagnóstico en el paciente. Ahora, queda en el paciente si acepta o no continuar con el plan de tratamiento que yo hago. Pero en eso, si está todo bien, continúo. Y si está todo mal, bueno, replanteo todo el tratamiento y en algunos casos he tenido que sacar todo y comenzar de nuevo. Sí, todo depende. Bien. Elena pregunta, ¿qué opinión tiene acerca de utilizar brackets con slot 0.18? Bien. Elena, yo tengo cero experiencia con 0.18. Yo sé que en Argentina no hay muchas prescripciones de arco recto con 0.18. Sí existen en el mercado, y esto lo utilizamos en la vieja época de Ricketts, donde utilizamos un 16 por 22 de el Giloy, 16 por 22 de acero, con slot de 0.18. Pero no tengo experiencia con 0.18. Ahora, si ustedes utilizan un bracket con 0.18 y llegan a un 17 por 25 de acero, yo considero que debe ser el mismo sistema de trabajo, exactamente igual. Lo importante es control de rotaciones y control de torque para la última etapa del tratamiento y hacer la mecánica de cierre de espacios con un arco grueso. Pero creo que debe ser exactamente igual. No tengo experiencia, pero obviamente que con un 0.18 no vamos a llegar a un 19 por 25 de acero, porque no entra el arco. ¿No? Pero Perfecto. debería ser lo mismo. Sí. Ana pregunta si las retroligaduras siempre van por debajo del arco. En general, considero que hay una diferencia. Si yo coloco retroligadura por debajo del arco y después coloco el arco con la ligadura metálica en forma individual, estoy descomprimiendo el canino sin tocar el arco. Versus, si coloco una retroligadura por arriba del arco, lo que estoy haciendo es estoy comprimiendo el arco hacia el fondo del slot. Y ahí creo que va a ser mayor fricción para descomprimir ese diente, ese canino. Por lo tanto, ya es un clásico utilizar la ligadura metálica. Yo lo utilizo siempre por debajo del arco. ¿Bien? Bien, clarísimo. Laura pregunta, ¿cuál es la ventaja de la ligadura más elastómero en lugar del elastic entre 2 y 7 para distalar? Bien, muy buena pregunta. La diferencia es, si yo coloco un elastómero y dentro de los elastómeros hay muchas, es una simple gomita de separar. Depende de la marca, hay muchas marcas y cada uno tiene su elastómero o su gomita de separar. Yo utilizo de una marca que ya hace más de 10 años que utilizo la misma, me dio resultado y es la que hoy activo un elastómero, esa gomita verde que vieron. Hoy activo. A las 4 semanas reactivo la misma gomita. Yo no cambio las gomitas. Reactivo esa misma gomita para que siga trabajando. Y sigue trabajando. O sea que es bastante elástica. O sea que esa comienza a trabajar
y continúa trabajando a las 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, si la reactivo a las 4. Versus a las TIC, yo coloco una elastic del 7 al 2, hoy tiro, hago mucha fuerza, y seguramente a los 3, 4, 5 días, no tengo el cálculo exacto, no he hecho una investigación de eso, pero a la semana ya no trabaja más. Esa es la diferencia. O sea, mucha fuerza de entrada, se va disminuyendo la fuerza en el tiempo, y seguramente a los 4, 5 días, 6 días, ya dejó de trabajar. O sea que tendría que estar reactivando ese elastic una vez por semana o cada 10 días por lo menos. ¿Bien? Muy bien. Agustina pregunta si podrías mostrar cómo retruís el sector anterior del segundo caso, cómo va la ligadura. A ver. Del segundo caso. Retrusión. A ver, que habíamos hecho un esquema, un dibujito había. Por eso lo puse como ejemplo. Es muy simple, ¿eh? Bueno, 19 por 25 de acero. La vez pasada habíamos dicho, MBT puro utiliza arco poste, y eso lo aclaré de entrada, por las dudas. Que eso fue lo que comenzamos a trabajar en un principio. Pero después, como encontré este sistema de trabajo y me dio buen resultado, hace más de 15 años que utilizo el mismo, y utilizamos. Miren, ejemplo. Primero corregimos clase canina, segundo corregimos línea media, y cuando ya tenemos clase 1 canina de ambos lados, lo que hicimos fue lo siguiente. 19 por 25 de acero, maxilar superior, caninos en clase 1. Nos quedan los 4 incisivos, ligadura en 8 de 2 a 2. Elastómero del 7, la gomita verde, que va con ligadura en paralelo al 2. De los dos lados igual, derecho e izquierdo. ¿Y qué va a hacer? Punto de apoyo, punto de apoyo. Estiramos en el sector anterior, se estira la ligadura, se estira la gomita, ¿y qué estamos haciendo? Fuerza en los 4 incisivos. El arco corre hacia atrás, tenemos que ir cortando el extremo distal de ese arco, lo que se van corriendo los dientes anteriores para atrás es lo que va sobrando de arco. Y eso sería deslizamiento a través de 3, 5, 6 y 7. Tenemos 4 piezas, 8 posteriores contra 4 incisivos. Y de esa manera retruimos los dientes anteriores. Ahí está en la clínica. Gomita de separar, ligadura al 2, lo mismo del otro lado con ligadura al 2, y de 2 a 2, ligadura en 8. Podemos hacer exactamente lo mismo arriba, y si yo quiero retruir los 6 dientes anteriores, la única diferencia va a ser ligadura en 8 de canino a canino, elastómero del 7 al canino, y retruimos los 4 dientes anteriores. ¿Bien? Muy bien. Sol pregunta si las ligaduras en 8 son siempre por debajo del arco en sector posterior y en la mecánica de cierre. Bien. Ahora, lo que dijimos anteriormente, si yo quiero, a ver, esta sería la diferencia. Si yo utilizo en este momento que estoy deslizando al arco sobre el slot de los brackets y quiero mecánica de deslizamiento, ¿cuándo voy a tener mayor fricción? Si coloco la ligadura en 8 por arriba del arco. Entonces el arco se va a apretar contra el fondo del slot y no va a correr el arco. Mientras que si yo lo coloco por abajo del arco, ahí sí tiene mejor deslizamiento. Generalmente utilizo por abajo. Ahora, en los dientes anteriores, en estos 4, en este caso, si yo coloco la ligadura por abajo del arco o por arriba del arco, va a ser indistinto, en este caso. Pero en los sectores laterales, si yo quiero menor fricción, lo tengo que llevar por abajo del arco la ligadura en 8. En la parte anterior, si lo coloco por arriba, no va a pasar nada, porque yo no quiero que el arco corra. En este caso quiero retruir los 4 dientes de una vez. O sea que ahí sí sería indistinto. ¿Bien? Perfecto. La doctora Bono, además de decirte que fue una excelente clase y te mando un abrazo, un saludo Gracias. para la doctora Saludos Bono, para Andrea. pregunta, cuando usás la versatilidad del molar inferior al superior,
cuando termina en Sí. clase 2, ¿cuándo Sí. usas el primero o segundo molar inferior? ¿Cuándo utilizo? ¿En primero? A ver la pregunta, ¿cómo era, Ella doctor? dice, Bueno, cuando usás la versatilidad del molar inferior al superior, cuando termina en clase 2, ¿cuándo usás el primero o segundo molar inferior? bien. Bueno, saludos para Andrea. Si, en este caso, si voy a finalizar en clase 2 molar, este molar va a estar sin rotación distal. Y el 7, de este mismo lado, también va a ser sin rotación distal. 6 sin rotación distal, 7 sin rotación distal. Entonces, en estos dos molares, 6 y 7, son los mismos tubos, sin rotación distal. En estos dos molares, sin rotación distal. En los 7 inferiores y en el 7 inferior es el sin rotación distal. Creo que entendí así, ¿no? Creo lo mismo. Si no, la doctora nos va a avisar. Patricia pregunta si hay algún tip para tener éxito en el cementado de los tubos de los 7. A ver, lo único que hago para el cementado de los tubos de los 7 es exactamente el mismo sistema de cementado de bracket que todos los demás dientes. Bueno, los que ya me conocen, yo utilizo el hipoclorito para la desproteinización del esmalte. Primero, limpieza de los dientes. Segundo, coloco con una torondita de algodón hipoclorito al 5% durante 20 segundos en cada pieza dentaria, en 6 y en 7 en todos los dientes, lavado con agua, secado, y luego sí colocamos los elementos de adhesión, el adhesivo, y pegamos el bracket en forma directa. Pero no hay ningún secreto para el cementado de bracket. Exactamente, tiene que cementar igual en el 7 que en el incisivo central. O sea, y utilizo los mismos tubos que utiliza todo el mundo. O sea que sí le agrego hace muchos años ya el sistema del cementado, primero, previo desproteinización del esmalte con el hipoclorito de sodio para cementar bracket y para cementar la contención, previo la limpieza del diente, ¿no? La de profilaxis. Bien. Bien. No alcanza a ver quién estaba en el chat, pero preguntaban si quedaba grabado. Sí, quedan todas grabadas las charlas que estamos haciendo tanto con Jorge como con otros dictantes. En el YouTube de Biodental Oficial, ustedes pueden suscribirse, esto es sin cargo, y pueden ver todas las charlas. Alejandro dice, Jorge, ¿tenés referencia de relación entre incisivo superior e inferior? Relación. A ver, hay muchísimas referencias de la posición de incisivo. Es de acuerdo a lo que uno esté acostumbrado a trabajar. Yo me crié con cefalograma de Ricketts hace 30 años atrás, 28 años, y continué con ese cefalograma. Entonces yo utilizo como referencia dentro de que no sea una clase 3 esqueletal, obviamente, ni una clase 2 esqueletal quirúrgica, obvio. Dentro de los valores normales cefalométricos, yo utilizo como referencia incisivo inferior, apogonium, 1,4, incisivo inferior, incisivo superior, 2,5, eso es más o menos la relación. Y para que haya un buen overbite, aproximadamente 3 milímetros de overbite, 3 milímetros de overjet, es para lograr una buena desoclusión en los dientes posteriores. O sea, no que quede 1 milímetro de overbite casi borde a borde con protrusión de los incisivos, porque seguramente la posición de ese incisivo va a estar mal. Entonces, generalmente yo utilizo apogonium dentro de una clase esqueletal, clase 1, leve clase 2, 1,4, 2,5. Está dentro de lo normal, ¿no? No hay una exactitud. Pero si otro utiliza otro cefalograma, Steiner, Harbour, Bjork-Jarabak, McNamara, bueno, cualquiera es útil, pero que quede el diente en su hueso. Bien. ¿Otra pregunta?